libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Agradecido con el Señor Jesús por exponer su palabra delante de usted. Amén. Usted es la iglesia del Señor, hermano. Crea lo que es así, amén. Muchos lo dicen para motivarle quizás, pero yo le estoy diciendo con convicción. Usted es la iglesia de Él, amén. Mateo capítulo 14, verso 22. Cuando alguno lo tenga, puede responder con un amén. Leemos en el poderoso nombre de Jesús, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada, ¿qué dice? La travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Levante su mano conmigo al cielo. Oremos. Señor Jesús, Padre mío, en esta hora, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti. Padre mío, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, Señor. Necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, nos dé vida, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, por tu preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro rescate, Señor. Hoy tenemos vida, Señor, y nos venimos delante de ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, rompiendo toda barrera, toda cadena, toda atadura, toda ligadura, todo problema de enfermedad, todo problema circunstancial. Dobla sus rodillas al nombre de Jesucristo, porque hay poder y hay libertad en tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús hay vida. En el nombre de Jesús hay vida. En el nombre de Jesús hay vida. En el nombre de Jesús. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. El título de este mensaje se llama La Travesía. Y una historia, este es un capítulo revelador, hermano. Revelador porque cuando lo estemos leyendo vamos a encontrar en él que hay revelación, que Dios nos va a hacer entender. Eso es una revelación donde Dios se va a mostrar y hacerte entender algunas cosas. Y la travesía, porque cuando usted lo lee ahí mismo, Mateo, en el verso 34, dice: terminada la travesía. Mateo fue el que le puso el título a este mensaje, hermano, no fui yo.
Así que si lo escucha así como una revista o como una novela, la travesía, capítulo revelador. Mateo le puso ese título. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo inspirado. Bien, hermano mío, Jesús, hermano, junto con sus discípulos, venían, hermano, de un milagro que cuando lo leemos es un milagro extraordinario. Ellos venían de un milagro de la multiplicación de los panes, de un milagro de provisión. Ellos venían de un milagro, hermano, a tal punto que cuando lo vemos con Juan, cuando lo relata, dice que querían coronar a Jesús. Después de ese gran milagro, impactó tanto a los hebreos ese milagro que ellos dijeron: este es el rey de los judíos. Y lo iban a coronar a tal punto que Jesús despidió la multitud y se fue al monte él solo a orar. Dice la palabra, hermano, que Jesús despide a la multitud, despide a los discípulos y les dice: vayan a la otra ribera. Dice: y me esperan allá. Dice Marcos, dice: vayan delante de mí y me esperan allá. Jesús les promete a ellos que va a estar con ellos del otro lado de la ribera. Jesús despide la multitud, hermano, y dice que se quedó en el monte para orar. Imagínese usted, hermano, si Jesús oraba. Yo sé que cuando él oraba lo hacía para que sus discípulos lo vieran, pero en este caso él se quedó orando solo. No había nadie más viendo a Jesús. Y siendo Jesús, hermano, siendo el Mesías prometido, el Mesías príncipe que dice Daniel, oraba. Y muchas veces nosotros, hermanos, no oramos. Muchas veces con el afán de la vida nos levantamos tarde, nos levantamos sobre la hora corriendo y no nos conectamos con Dios. Nos separamos de Dios y la palabra de Dios dice, separado de mí, nada puedes hacer. Él es la vida, hermano. Él es la fuente de vida. Él es la vid. Él es el árbol. Nosotros somos los pámpanos. Y el pámpano, cuando se separa de la vid, que se cae, ya no recibe la savia. Entonces nosotros no nos podemos alejar de Dios. ¿Y cómo nos alejamos? Dice usted. ¿Cómo me alejo yo de Dios? Con tu razonamiento. Cuando tú dices: yo soy el que soluciono. Cuando tú dices: yo fui donde un médico muy bueno, el médico me mandó una medicina y me curé con la medicina. Cuando la sanidad, hermano, proviene de Dios. Los médicos lo puso Dios. Él mismo dijo: los que estén enfermos tienen necesidad de médico, pero todo proviene de Dios. Entonces, hermanos, Jesús sube al monte, queda aparte él solo y empieza a orar. Estando orando ahí, quiero que lea conmigo en Marcos, el capítulo 6. El verso 45, es la misma historia. Dice: entre tanto que él despedía, dice, y despidiéndolo se fue al monte a orar, verso 47. Y al venir la noche, que dice, la barca estaba ¿dónde? Mire cómo dice, detalle, hermano, porque este es un capítulo revelador. En medio del mar, y él solo, él estaba en tierra. Verso 48, mire lo que dice, preste atención a las letras. Dice: viéndoles remar con gran, porque el viento le era contrario. Hermano, Marcos revela que Jesús, que primero era de noche, verso 47, ¿cierto? Revela Marcos y dice que la barca estaba ¿dónde? En medio del mar. Y era de noche, estaba oscuro, ¿cierto? Y la barca estaba en medio del mar. Y dice Jesús, dice, viéndole remar con gran fatiga. Entonces usted se pregunta, ¿cómo en medio de la noche, oscura la noche, él está en medio del mar? Cuando lo leemos en Juan, dice que habían navegado entre 25 a 30 estadios.
Allá habían navegado 25, 30 estadios. Es decir, un estadio mide 450 metros. Estaríamos hablando de como 11 kilómetros. Ellos estaban en medio del mar, el viento le era contrario, Jesús está en la orilla y Jesús estando en la orilla los ve, le ve el rostro, que estaban remando pero fatigado. Un hombre común no puede ver ni alcanzar ver eso. Solamente Dios en su omnipresencia, que puede estar en Venezuela, puede estar en Perú, puede estar en Chile, puede estar en la China al mismo tiempo. Puede estar contigo, pero también puede estar contigo. Al mismo tiempo que estaba en tierra, al mismo tiempo estaba con ellos en la barca. Porque la palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, que es el mayor amor que hay, que tú dices, mamá es la que más me quiere. Dice, y aunque ellos me dejaren, dice, Jehová no me dejará. Él está contigo, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Ok, hermano mío, entonces Jesús los ve a ellos fatigados. Es decir, hermano mío, dice la palabra que los discípulos, ellos no fue que emprendieron un rumbo por iniciativa propia. Ellos estaban en la voluntad de Jesús. Jesús le dijo, muchacho, váyanse a la otra ribera. Como que el Señor te diese mandamientos a ti y te dijo a ti, mira, cumple este mandamiento. Un ejemplo que te dice la palabra de Dios, vive en santidad, te dice la palabra de Dios, trae vuestros diezmos al alfolí y allá, y tú estás trayendo tus votos, tus ofrendas, los mandamientos. Si me explico que Dios te está pidiendo, Dios te pide que debes estar arrepentido, ¿cierto? Y tú dices, Señor, yo siempre me arrepiento delante de ti, ¿cierto? El Señor te pide que tú tienes que ser bautizado invocando su nombre. Y tú dices, Señor, yo fui bautizado y tu nombre fue invocado sobre mi vida. Entonces los mandamientos de Dios están en ti. Así estaban los discípulos. Jesús le dijo, vayan a la otra ribera y me esperan allá. Ellos remaban, hermano, el viento le era contrario. Siempre cuando tú emprendes un ritmo, hermano, el viento se va a levantar en contra. Aunque Jesús te haya dado una palabra, el viento era en contra, porque en ese momento iba a suceder una revelación para ellos. Cuando usted encuentra una gran mujer o un gran hombre procesado, que usted dice, por lo menos un ejemplo, que venga, no sé, un misionero, el hermano Crossley, ¿cierto? Así, hombres que usted dice así de trayectoria, usted dice, oh, ¿cómo yo alcanzaría eso? De pronto los que se van inspirando en Dios dicen, oh, no, tremendo. Que usted vea al hermano Elías Limonio, usted dice, oh, Dios, cómo camina ese hombre. El proceso, ¿qué pasó? Después del proceso viene la recompensa, hermano. Eso no es, la salvación sí es por gracia. Pero lo otro demás te va dando una formación y se te va entregando galardones. Amén, hermano. Entonces se levanta el viento a tal punto que la barca se estancó. No avanzaba ni hacia adelante ni hacia atrás. Y cuando se quería venir hacia atrás, ellos remaban a la voluntad, pero el viento no los dejaba avanzar. Y cuando estábamos leyendo Mateo, el capítulo 14 dice que ellos estaban ahí, hermano. Es como que usted esté en la voluntad de Dios, usted le da y usted dice, bueno, no he llegado plenamente a la voluntad de Dios, pero tú te sientes que estás remando. Tú dices, Señor, todavía no lo he alcanzado, pero Señor, yo estoy aquí por la fe. Así estaban los discípulos, ellos estaban remando. Quizás, hermano, por la situación, como buenos pescadores, habían tirado algunas
algunas cosas que llevaban en la barca, porque normalmente eso pasa cuando va a haber un naufragio. Normalmente por el peso del barco, más que ellos traían, recuérdense que ellos venían de un milagro de los 5,000. Ellos lo mínimo que traían era las 12 cestas que sobraron. ¿Se acuerda que en los 5,000 sobran 12 cestas de pan? Entonces lo mínimo que ellos traían era esas 12 cestas de panes. Entonces ellos, para hacer que la barca, al quitarle peso, la barca sube un poco y el agua no la aniega. Entonces quizás ellos, tratando de salvar, hermano, salvarse de un naufragio e ir a la palabra que le fue entregada, que le fue revelada, iban luchando, cuando de pronto dice la palabra del Señor Jesucristo, dice que cuando estaban remando, dice viéndole andar sobre el mar, se turbaron y gritaron con voces de miedo: un fantasma. Como cuando usted está remando en la situación y usted ve que todo se frena y usted dice: no, esto era lo que faltaba. Hermano, los judíos saben que cuando hay ciclones que se levantan en los mares, es más, Pablo revela que hubo un ciclón que enfrentó en una ocasión a Pablo y tenía un nombre. El ciclón, el viento tenía un nombre y le ponían nombre. Entonces yo digo aquí, viéndolo aquí, quizás ellos, cuando estaba ese ciclón de viento ahí que le frenaba el viento, y de pronto ven lo que viene en el agua, ellos dijeron: este es el espíritu del ciclón, dirían ellos. Ellos están viendo un fantasma. Entonces cuando ellos ven el fantasma, hermano, que caen plasmados de miedo, cuando ya las fuerzas se le acaban por el miedo, cuando ya ellos bajan todos los recursos, hermano. Por eso yo quiero darle un consejo a usted, hermano. Quizás usted está buscando hacer las cosas por sus propias obra, y cuando usted haga las cosas por sus propias obras, los frutos que van a ver son frutos suyos, si acaso usted logra dar fruto. Pero yo quiero decirle algo, que cuando usted baja sus manos e inclina su cabeza a tierra y le dice al Señor: Señor, ya no puedo más, conocemos que ahí es donde Dios interfiere en tu vida. Los soberbios y los altivos, hermanos, muchas veces no vienen a la presencia de Dios, porque ellos dicen: no, yo tengo buena salud, dicen, no, yo tengo un buen trabajo, ¿qué voy a ir yo a hacer a la iglesia? Es más, cuando usted habla con ellos: ¿qué voy a hacer yo a la iglesia? Yo no necesito ir a la iglesia. Ok, hermano mío, nosotros sí necesitamos de Dios. Amén. Entonces la palabra dice, hermano, que cuando ellos pierden toda la fuerza, cuando les vino el desánimo, Jesús le dijo: tened. No se pierda conmigo. Quiero que siga conectado para que pueda tener revelación en el mensaje. Dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor te está diciendo ahora que tenga ánimo. Y si Él te está diciendo, hermano, a través de su palabra, que tú tengas ánimo, cuando yo le digo a alguien que tenga ánimo, es porque vienen cosas buenas para su vida. Ten ánimo, toma aliento, no desmayes, que tengo para ti. En medio de la tormenta te dice: tené ánimo, porque en el desánimo siempre es aprovechado por el enemigo. Siempre cuando viene el desánimo por una noticia que tú oíste al oído o lo leíste con tu vista, con tu mirada, las personas, su mente empieza a divagar y caen hasta en depresiones, caen en pensamientos de decir: ¿yo para qué vivo si lo que yo hago no sirve? Jesús te dice: tené ánimo, yo soy, no temáis. Ok, hermano, seguimos el siguiente paso. Después de que le dice: tené ánimo, viene la palabra que dice: ¿cómo? Si me dice, ¿cómo dice? Tené ánimo, ¿cómo dice? Yo soy. Tiene que tener el conocimiento usted, hermano, que la palabra yo soy es una palabra que se revela solamente para los hebreos. Diga conmigo: hebreo.
Diga conmigo, pueblo hebreo. Ok, hermano, cuando Moisés habla con Jehová y le dice, tú me mandas al rey de Egipto, si él me pregunta quién te mandó, Jehová le dice, dile, el yo soy te ha enviado. Ok, este es un nombre revelador para el hebreo. Cuando el hebreo escucha yo soy, se refiere a ellos, se está refiriendo a Jehová de los ejércitos. No se está refiriendo a ningún hombre natural, a Jehová de los ejércitos. Por eso es que Jesús, hermano mío, cuando él dice, Jesús dice así, yo soy la puerta, ¿cierto? Dice, yo soy el buen pastor. Cuando a Jesús lo vienen a aprender, allá que llegan a aprender lo que viene la turba y lo van a aprender para llevarlo a crucificar, le preguntan, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Y dice la palabra que cuando pronunció yo soy, la turba de gente dice que cayeron a tierra. Y luego le responde por segunda vez, no les dije que soy yo. La misma palabra pero al revés. Primero cuando le dijo yo soy, caen a tierra. Ahora voltea la palabra y cuando le dice, no le dije que soy yo, ahí ellos continuaron en pie. Porque soy yo es a un hombre natural. Él como hombre dijo soy yo y no se cayeron a tierra. Pero como Dios cuando dijo yo soy, cayeron a tierra. Dele un aplauso al Señor. Yo quiero, hermano mío, que usted mire a través de este escenario que ellos no sabían que era Jesús. Sáquese de la mente por un momento el pasaje de que ellos están viendo ahí que es Jesús. Ellos primero léalo, hermano. No se deje divagar por el pensamiento. Léalo, ellos primero ven que es un fantasma, ¿cierto? Luego se presenta y dice yo soy. Y cuando él le dice yo soy, no temáis. Mire verso 28, le dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, no le dijo Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, es decir, si eres tú el gran yo soy, si eres tú el yo soy, ellos lo conocían, según las cartas de Moisés, ellos conocían al yo soy, que el yo soy, que es Jehová, por su palabra se crean las cosas. Y dijo Dios, el agua produzca seres vivientes. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios por sus palabras se hacían las cosas. Entonces él le dice, si eres tú el gran yo soy, si eres tú el yo soy, dame la palabra. Dame la palabra, si eres, esa es mi prueba, dijo Pedro, esa es la prueba mía si tú eres, ¿quién eres tú? Dame la palabra, solamente conocemos a Jehová. Ok, era un desafío, él le dijo, manda que yo haga lo que tú estás haciendo. Jesús venía caminando sobre las aguas y él le dijo, permíteme que yo camine igual que tú. Tú caminas en lo sobrenatural, permíteme que yo, siendo un hombre natural, camine en lo sobrenatural. Cuando no está la respuesta, lo vemos difícil. Es como cuando usted está postulando a un trabajo, a una pega, usted dice, uy, si me saliera esa pega, y uy, hermano, tremendo, hermano, le agradezco la oración, varón. Y cuando te aprueban la pega, hermano, y la pega, sí, estoy ahí. Cierto, pero al principio lo vemos difícil. Es como que tú tengas personas que tengan una gran enfermedad, como de pronto VIH, SIDA o cáncer. Al momento que está pasando en el problema, mire cómo está. No tengo ánimo. Y la cuestión cómo va, no, es difícil. Y después tú le preguntas, mira, y el familiar tuyo cómo está. No, está en la casa.
Pero ¿y qué pasó? Cuéntame. Ah, sí, ya está mejor ya. Después de que viene la respuesta, lo vemos todo fácil. Entonces Pedro está pidiendo un desafío, caminar en donde nadie, donde solo Dios camina. Pero como para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil, Él no le respondió con un testamento inmenso, sino que le dijo, ven. Como al ladrón de la cruz. ¿Se acuerdan el ladrón de la cruz? Por las obras del ladrón de la cruz estaba siendo crucificado. Pero cuando le dijo al maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús dice que volteó la mirada y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para Dios no hay nada imposible. Él hace lo imposible posible. Si crees, le dijo a Marta, verás la gloria de Dios. Alguien puede gritar amén. Oh, se rompen las cadenas en esta hora. Oh, la sangre de Cristo, hermano, paga el precio de tu rescate. Te hace libre en esta hora. Espíritu de Dios, Padre mío. Alabanza sea nuestro Rey. Bien, hermano mío. Ok, la palabra dice que entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Permíteme que yo haga lo que tú estás haciendo. Jesús, hermano, cuando llamaba a una persona, le decía, sígueme. Y tenía que seguir a Jesús. ¿Y para qué seguía a Jesús? Jesús le mostraba a ese discípulo cómo tenía que hacer la pega. Marta estaba afanada y María estaba a los pies del maestro escuchando la palabra. Y el Señor regañó a Marta y le dijo, Marta, afanada estás en los quehaceres. María ha escogido la mejor parte. Entonces quiero que tú mismo visualices, hermano, lo que Dios te está tratando de hablar. Entonces cuando Él llamaba a un discípulo, le decía, sígueme, era para con sus hechos. Los hechos que Jesús iba haciendo le iban enseñando al discípulo lo que él tenía que hacer después de que Jesús subiera al cielo. Entonces Jesús iba y echaba fuera a los demonios, libertaba a las personas. Así que usted tiene que hacer ese trabajo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Dígale al Señor, si eres tú, permíteme hacer lo que tú haces. No es por tu propia fuerza. Cuando a nosotros se nos manifiesta aquí alguna persona que viene y el espíritu malo que está dentro de ellos se manifiesta porque la palabra de Dios dice que Él los exhibió, Él los exhibe triunfante en la cruz, dice, Él exhibe el espíritu de la persona. Cuando nosotros nos ponemos a hacer fuerza y fuerza y fuerza en la persona, salimos cansados. Pero cuando usamos a Jesús, Jesús lo liberta. Entonces, hermano mío, el mensaje es, ok, que usted tiene que seguir el mandamiento de Dios. Y aunque siga el mandamiento de Dios, se pueden levantar los vientos, los huracanes, pero en medio de la situación, cuando tú bajas tus manos y tú ya te rindes totalmente, ahí viene el Salvador. Y si aparece, Él se va a aparecer a tu vida de la manera que tú no lo esperas. Hay muchos que están esperando que cuando Jesús venga a su vida sea de la mejor manera. Pero cuando Jesús viene a mi vida de la mejor manera, yo no lo pesco. No es que estoy bien. Cuando llega a mi vida y yo estoy de la mejor manera, mira, vamos para la iglesia. No, ¿qué voy a hacer yo para la iglesia? Mira el asado que está aquí. No pescamos al Señor. Pero cuando el Señor viene de otra manera que te asusta,
dice que ellos sintieron miedo. Y cuando estaban temblando en medio del miedo, le dijo: no temáis, yo soy. En este momento que tú estás viviendo un miedo en tu vida, en tu cuerpo hay un miedo porque tu barca está estancada y está en peligro de sufrir un naufragio y hasta de perder la vida. En ese momento Dios se te aparece reveladoramente y te dice: yo soy el creador. Cuando la ciencia médica abre el ojo para estudiar el ojo del ser humano, ve las profundidades que hay en el ojo del iris y dice: Dios mío, dice, aquí hay tanta exactitud. Es más perfecto que las cámaras del iPhone Pro 15, Pro 16, no alcanza las resoluciones, hermanos, que hay en la retina de tu ojo. Una perfección. Tú no ves que tú ves allá la cordillera, pero tú pones el celular y se ve borroso. Pero tú logras mirar allá y tú dices: oh, mira, ve aquello allá. ¿Cierto? Eso lo hizo el Creador. El mismo que está aquí, el yo soy. Si tú estás enfermo, dice la palabra, Jesús dijo: Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El diablo quiso traer enfermedades y muerte, peligro y miedo en la persona. Eso simboliza el huracán, miedo. Te frena la vida, pero Cristo vino a deshacer. Dele un aplauso. A deshacer las obras del diablo. Entonces, hermano mío, Jesús tiene una conversación con Pedro, le dice: ven, así sencillo. Y Pedro, ¿por qué los otros discípulos no emprendieron también? Oh, el maestro nos está llamando. O por qué de pronto Pedro, al tirarse aquí, al pisar el agua: muchachos, vengan pues, el maestro nos está llamando. Porque a veces cuando Dios te hace un llamado revelador, va a ser a ti nada más. Los demás vendrán después, porque así pasa. Los otros, que Pedro tenía algo que Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre. A los otros no le dijo eso. A Natanael le dijo: desde hoy verás el cielo abierto, ángeles que suben y bajan. Pero a Pedro le dijo: tú tienes una revelación. Porque el hombre, cuando Jesús preguntaba algo, él de una vez hacía el toque, se paraba. Tenía una revelación. Tan tremenda era la revelación que le dijo: si eres tú. Él fue el único hermano que entendió que en el agua el que venía caminando era el gran yo soy. Y le dijo: dame la prueba de que eres tú. Suéltame la palabra. Aleluya. Atrévase, háblele a él, háblale a él. Dios es personal, hermano. Él tiene algo contigo y tiene algo contigo también. Él tiene algo contigo y tiene algo contigo, diferente el uno del otro. Dile a él, háblale: si eres tú, Dios. Dame la palabra, necesito una palabra que va a cambiar el destino de mi vida. ¿Alguien puede gritar amén? Pedro, hermano, cuando escucha la palabra que le da el permiso. Por eso es que muchos ancianos dicen que uno no puede poner las manos a la ligera. Otros dicen que si no has recibido el Espíritu Santo, dicen: no vayas donde está por lo menos un poseído por espíritu. O si no has recibido el Espíritu Santo, no vayas a hacer oraciones. Muchos hablan esas cosas. Ok, pero cuando vemos que Jesús da el permiso, por eso es que la palabra de Dios dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos
Es decir, hermano, que usted va a ser testigo del poder de Dios cuando el Espíritu Santo venga sobre su vida. Usted va a decir: soy testigo. Soy testigo de que las puertas se abren. No prevalecerán contra esta iglesia. A mí me pasan las cosas cuando dejo de orar. Sí, hermano. Una vez me llevaron secuestrado en mi auto. Y yo llegué al último lugar, que ahí fue donde me di cuenta que me tenían secuestrado. Y el hombre me dice: tú mismo vas a desarmar el auto, me dijo, para más humillación. Tú mismo vas a desarmar tu propio auto. Y después de que yo sabía, había una noticia que había corrido por varios meses hacia la zona, los que son del estado Lara, en Venezuela, que la parte de Yaracuy, todo el que llevaban secuestrado hacia esa zona, luego encontraban el puro cuerpo. Y yo dije: ay, Dios mío. Yo no estaba orando, hermano. Yo trabajaba en la iglesia, porque a veces pensamos que porque estamos en la iglesia estamos bien. Yo trabajaba en la iglesia con el pastor directo, imagínate. Pero no oraba. Oraba así rapidito, esos 5 minutos, Señor. Pero no, hermano. A veces cuando Dios te da más responsabilidad, tú necesitas más oración. Es como cuando él llegó a un nivel con sus discípulos, ya con 3 años de discipulado, le dijo: no habéis orado ni siquiera una hora. Es decir, que para las personas que tienen más de 3 años de un discipulado con Jesús, ahí se la dejo. No me preguntes si eres libre. Dele un aplauso a Jesús. A mí me llevaron secuestrado. El tipo me puso a desarmar mi auto y yo empecé a desarmarlo, saqué las herramientas, empecé a sacar el reproductor, a sacar todo del auto, hermano. Y cuando estoy en la parte de atrás, en la cajuela, en la maletera del auto, yo estoy ahí así y están las herramientas y yo cargaba un cuchillo, una navaja que tú utilizas para reparar el auto, para cortar un cable, una naranja. Y cuando yo vi esa cuestión ahí, hermano, yo la agarré así. Yo tenía al hombre aquí parado atrás mío con un arma. Y yo dije: Dios mío, si yo, me vino la tentación. Yo dije: Señor, si yo agarro este cuchillo aquí, porque es él o soy yo. Yo veía la noticia del periódico, hermano, el cuerpo de la persona tirado ahí en una zanja. Yo dije: ¿es él o soy yo? Yo agarré aquí, hermano. Yo dije, y en ese tiempo Carlito, mi hijo, era un niño pequeño. Y se me vino a la mente: ¿quién le va a dar comida mañana? Se me vino eso de papá: ¿quién le va a dar a él comida mañana? Y solté y me quedé ahí así. Y el hombre que estaba ahí, no, yo no sé qué, y hablando ahí, se fue por aquí, por el auto así, y se fue como a asomar hacia un camino donde estaba allá. Y miraba para allá y hacía señas como silbando, chiflando hacia allá. Y en eso él me viene a ver qué estoy haciendo yo, si estoy desarmando. Él me mandó que sacara el sonido, el auto tenía un sonido así, saca ahí, y yo estoy ahí. Y cuando yo estoy ahí, yo me puse: Señor, ayúdame, Señor, por favor. Y cuando estoy así, el tipo me dice: ¿qué estás haciendo? Y yo: ¿qué voy a estar haciendo pues? No, tú estás haciendo algo. ¿Con quién estás hablando? Él pensó que yo estaba hablando por celular. Yo le dije: estoy hablando con Dios. Y el hombre hizo así: ¿cómo que con Dios? Sí. Y cuando yo vi que el semblante le cambió, él primero tenía un semblante de someterme. Cuando yo le nombré que estaba hablando con Dios, su semblante, yo lo vi que cambió el semblante. Y yo agarré más. Estoy con Dios aquí, dije yo. Agarré respaldo porque yo dije: le nombré a Dios. Y claro, pero eso pasa en segundo. Y yo: claro que estoy hablando con Dios. ¿Pero cómo? Sí. Y hermano, no sé, se me vino el Espíritu de Dios y empecé: en el nombre de Jesús. Y el hombre empezó: no me ores. Decía: no me ores. No, hermano, eso yo me sentía así como cuando usted está en un ring de boxeo, que ya usted lo tiene dominado, hermano. Yo: en el nombre de Jesús. Eso le eché fuera, no sé si todos los demonios, hermano. Yo tenía mucho tiempo sin orar, por eso me pasó eso. Se la dejo ahí como se la dejo ahí. Orad y velad, dijo el Señor, para que no entréis. Si está entrando en tentación, diga: ay, Señor, estoy desconectado tuyo. Ok, hermano, sigo en el tema porque el tiempo se acorta. Ok, hermano, entonces, bueno, el hombre, le cuento la historia. El hombre ahí llegó y me tiró la llave del auto y me dijo: toma lo que vete de aquí. Pero así como atormentado, vete, me decía.
vete, vete. Y yo, Señor Jesucristo, montado en el carro, Padre mío, ayúdame, Señor, para salir de aquí, Señor Jesús, Padre mío. Y salí, bueno, y llegué a mi iglesia. Le conté a mi pastor cuando me vio, como él tenía un don que cuando te veía sabía lo que te pasaba. Me dijo, ¿qué te pasó? Me dijo. Yo empecé a llorar. Empecé a llorar y me dijo así. Yo le dije, pastor, se robó. Yo tenía los diezmos, porque a veces uno aparta los diezmos en el bolsillito de aquí. Yo tenía los diezmos aquí dobladitos. Y yo le dije, pastor, se llevó los diezmos también. Y me dijo, se quedó así pensando y me dijo, ese hombre se muere, me dijo. Y yo, ya, dije yo. Desde ese día yo empecé todos los días, leía la prensa para ver si el hombre aparecía. Sí, hermano, como a la vuelta de 7, 8 días salió, era el mismo muchacho, hermano. Sí, los profetas de Dios, hermano, cuando un hombre es ungido por Dios, Dios lo inspira a dar palabra. Bueno, hermano, ore nada más, eso le digo. Ok, sigo leyendo, hermano. Entonces Pedro, hermano, camina sobre las aguas, y cuando va caminando sobre las aguas, dice, descendiendo él para andar sobre las aguas, al verso 30, pero al ver, que dice, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es decir, que él no podía tener miedo. Los mismos médicos, los mismos psicólogos le dicen a la persona, tenga ánimo, traten de sacar a la persona que pasee, que despeje la mente, porque el miedo lo hace que se hunda. Ok, hermano, Pedro cuando empieza a ver el fuerte viento, es decir, él estaba caminando de lo sobrenatural. Escucha esta palabra, cuando Dios te llama a ti a lo sobrenatural, ya tú no puedes volver a mirar lo natural. Cuando Dios te está llamando a lo sobrenatural, a caminar sobre las aguas, a caminar donde Dios camina, ya tú no puedes devolverte atrás. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Y el apóstol, cuando estaba inspirado, decía, puesto los ojos en Jesús. Si alguien está en peligro de muerte, Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Pedro, hermano mío, cuando se empieza a hundir fue porque miró lo natural, cuando ya le estaba llamado a lo sobrenatural. Si yo, hermano, yo parecía Jonás. Usted sabe la historia de Jonás, ¿verdad? Dios lo mandaba algo y Jonás agarraba por otro lado, ¿se acuerda? A veces nosotros con el corazón agarramos para otro lado. Y cuando agarramos para otro lado, dice que la historia de Jonás, él debía ir a Nínive y se montó en una barca para Tarsis. Dios lo dejó que se montara, pero cuando estaba allá le levantó un viento que la barca se iba a hundir a Jonás y tuvieron que echarlo de la barca, ¿cierto? Entonces Pedro, hermano, tiene un llamamiento. La revelación primero que tuvo Pedro fue porque miró a Jesús. Pero cuando él deja de mirar la revelación y empieza a mirar lo natural, empieza a mirar para lo que no fue llamado, Dios lo estaba llamando para que habitara donde él habita. Si usted quiere provisión, mire a los profetas. Cuando un profeta hablaba con usted a través de la Biblia, él dice, en cuya presencia de Jehová yo habito. Mire dónde estaban ellos. Cuya presencia de Jehová yo habito. Ellos caminaban directo ahí. Dios va aquí conmigo. Ellos no estaban mirando ninguna otra cosa sino la voluntad de Jehová. Y cuando venía escasez en la tierra, a ese profeta, ¿qué hacía Dios? Le mandaba cuervo. Y cuando no le mandaba cuervo, le mandaba sus propios ángeles. Ay. Cosa que ojo no vio. Hermano, iglesia, usted necesita este milagro. Amén.
Dígale a Jesús: si eres tú. Háblale, iglesia, háblale como Pedro. Así como tienes fuerza para levantarte en el trabajo, así como tienes convicción para dirigir tu hogar, levántate sin miedo, hermano, y dile: si eres tú, dame la palabra. Cuando Dios dice que te va a bendecir, cuando Él te dice que en la cruz del Calvario fueron clavadas todas tus enfermedades, y cuando te dice que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿tú lo crees? Seguro que tú lo crees. Entonces, ¿por qué dudas? Pedro, cuando le dijo ven, la palabra tan sencilla, él no se puso ¿será que voy? ¿Será que voy? Es que yo sé que me voy a hundir, porque él era un pescador. Él sabía que si entraba el agua se iba a hundir. Pero él tenía una revelación de fe, sabiendo que en lo imposible las cosas no suceden. Él sabía que si metía el pie en el agua se iba a hundir. Él sabía que él no podía caminar sobre las aguas, pero él se embargó de fe. Es revelación. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el hombre va caminando, pero dice que al ver el fuerte viento dejó de mirar y empezó a mirar lo que no debía mirar. Así como cuando usted va en la calle y empieza a mirar lo que no tiene que mirar, ¿cierto? Hermano, hay personas, claro, lo que pasa es que cuando uno habla de esto dice: no, es que este es un fanático, Yo decía lo mismo, hermano. Cuando yo estaba más chico, yo decía lo mismo: no, este es así porque. Pero cuando ya tú empiezas a vivirlo, tú dices: epa, esto es real. Es verdad. A veces usted está en la calle, hermano, y ahí ¿qué le pasa a los hombres? Hay mujeres que tienen espíritus sexuales. Sí, que son esas mujeres que se mueven así, que andan coqueteando. No quiero hablar nada de las muchachas que están aquí. Estoy hablando de espíritus. Ok, entonces pasa algo que todos los hombres hay algo que andando yo le he visto con la esposa en un lado y hacen que la esposa camine un poquito adelante para él trate de mirar. Pero es porque hay algo que lo domina a que mire. Él no quiere mirar porque él tiene un hogar, pero hay algo que lo domina. Entonces, cuando Dios nos ha llamado, hermano, a mirar lo que es del Espíritu de Dios, usted va a caminar en lo sobrenatural. Cuando hayan enfermos, usted, hermano, por medio de Dios, los enfermos van a ser sanados. Los espíritus te van a respetar, los demonios te van a respetar. Pero entonces tú tienes que mirarlo a Él y no mirar lo que no debe mirar. Él miró lo natural, ¿cierto? Él miró de donde provenía el viento. Sabe que el mar y el viento tienen la misma naturaleza, son cosas diferentes, pero vienen de la misma naturaleza. Cuando él empezó a mirar eso, entonces lo natural empezó a tener poder sobre él. Y cuando él quería salir del agua, no podía. Por eso es que a veces usted no puede salir del problema. Por eso es que a veces usted no puede salir de la dificultad. Porque usted usted desvió su mirada. Dios lo está llamando a su iglesia a vivir en su espíritu. No hay muchos amenes, pero así es. Dios está llamando a su iglesia a vivir en su espíritu. Y si usted está en lo natural, dígale como Pedro, porque usted acaba de ver quién es Jesús, ¿cierto? Yo le acabo de mostrar como Pedro cuando él dijo: yo soy, ¿se acuerda? Y él dijo en la revelación: si eres tú, dígale al Señor, empiece a pedirle desde hoy día, hermano. Si usted no le gusta, hay personas que no le gusta orar, póngase esa petición, dígale: Señor, si eres tú, dame palabra a mí, dame un permiso a mí. Él es el que permite todas las cosas. Dile: dame permiso a mí y hágalo, hermano. Esto es revelador porque yo lo puse en práctica en mi vida. Ok, hermano, entonces ya casi vamos a cerrar ya.
cuando Pedro, hermano, está dentro del agua, abrumado, cuando él cayó ahí, menos mal que para Dios en el tiempo de Jesús era la gracia, que si alguno cae, Él lo levanta. Porque si hubiese sido la ley, Pedro se queda ahí, porque Jesús le dice: tuviste una sola oportunidad en la ley, tuviste una oportunidad, el alma que pecare morirá. Si produjo adulterio, apedreado, murió. Pero en la gracia, cuando apareció una mujer que cometía adulterio, Jesús la perdonó y le dijo: vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Entonces Pedro, hermano, desde el momento que él ve la revelación, teniendo la tremenda revelación, fluctuó siendo Pedro aquel hombre que después iba a predicar y se iban a arrepentir 3,000. Imagínense el evangelista, yo no he llegado ni a que se entreguen ni 10. Pedro predicó 3,000. Imagínense el potencial de Pedro. Y fluctuó. Pero cuando él levantó la mano, hermano, y Pedro, hermano, él era un pescador. Él sabía cómo era el agua, él sabía cómo era nadar. Él sabía que cuando la red se enredaba en el fondo del mar con un árbol abajo, una rama, él sabía que había que tirarse abajo, había que desenredar la red, sacar la red. Él sabía todo eso. En el momento que él se hunde, él tenía que haberse volteado y se va nadando a la barca y sale y se sienta en la barca y le dice: Jesús, no pude, no pude, me hundí. Y si hubiesen reído quizás los discípulos, pero como ahí era un capítulo revelador, él quedó plasmado, como congelado ahí en el agua, hundiéndose. Señor, sálvame, sálvame. No valieron recursos de cuántas veces él sabía nadar, cuántos kilómetros podía nadar. No sabía, no valía la experiencia de su vida en el mar, sino que cuando tú tienes un contacto con Jesús, tú empiezas a depender de Él, aún en tus debilidades. Jesús lo toma por la mano derecha, lo reta, lo regaña, lo reta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los que se quedan, le voy a revelar este secretico mío. Los que se quedan en la barca simbolizan, hermano, el libro de Daniel, el capítulo 9, cuando Daniel está hablando de las 70 semanas, que en la semana 69 se da la muerte al príncipe, que es al Mesías, se le da muerte. Y el reloj de Israel, que eran 70 semanas, que equivalían a cuando Daniel le dijo a Dios: permíteme ver los tiempos de tu pueblo. El Señor le muestra el tiempo del pueblo de Israel y eran 70 semanas, que son 490 años. 7 por 7, 49, 490 años. Y viene el curso de la profecía. Israel es restablecida, la plaza se vuelve a ordenar. Luego en la semana 69 se da muerte al Mesías príncipe, que es Jesús. Ahí el reloj para los judíos se paraliza. Es el momento, hermano, cuando los discípulos quedan en la barca, dentro de la barca. Y Pedro simboliza, hermano, la iglesia que camina. Que camina con el maestro. Los judíos hasta ahora, ellos están allá, hermano. Ellos todavía no tienen la revelación que el que está allá mirando allá es Jehová, es el gran yo soy. Pedro sí tiene la revelación. Y los gentiles le dicen: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Los gentiles que somos nosotros, sanando enfermos, echando fuera demonios. Los discípulos se quedan en la barca. Nos pasa esto a los judíos, estando en la tremenda fe. De pronto puede que el viento nos abruma, nos hundimos, pero hay una promesa. Si 7 veces cae el justo, profetizó David, 7 veces, ¿qué dice? Jehová lo levantará. Justo es el que le cree a Dios. Y levantó a Pedro. Y cuando viene de regreso con Pedro, viene caminando, el viento sigue soplando. La barca está estancada en medio del mar, dice Marco. Pero cuando usted lee Juan, dice la palabra
El mismo capítulo 6 también de Juan. Juan revela el verso 19, dice que habían remado como de 25 a 30 estadios, como le decía hace un rato. Dice, verso 21, ellos entonces, dice, mas él dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, como dice, la cual llegó enseguida a tierra. Vio como dice, ellos estaban estancados. Jesús se voltea ya con Pedro y va de regreso a la barca. El viento sigue bramando. Dice Marco que cuando Jesús pisa la barca, el viento se calmó. Tú puedes andar en la palabra de Dios. Hermano, yo pago diezmo. Hermano, yo pago ofrenda. Hermano, yo ayuno 2 veces. Hermano, yo oro todos los días a la hora novena, la hora de la oración. Dice usted, hermano, los vientos se me levantaron, hermano. La barca está estancada. ¿Sabe por qué? ¿Por qué está pasando que los vientos se levantaron y por qué la barca está estancada? Aunque tú vas en la palabra, igual que los discípulos iban en la palabra, hasta que Jesús se subió en la barca. Dice que cuando Jesús subió en la barca, los vientos se apaciguaron. El Espíritu Santo, hermano, tú tienes que darle cabida. No hay muchos amén. Tú tienes cabida, tienes que darle voluntad al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, Dios manifestado en carne, levántate, Pedro, y ponte en pie. Ánimo, iglesia, ánimo. El maestro está aquí. Ánimo, ánimo, te dice el Señor. El maestro está aquí. Dile, Espíritu de Dios, invito a alguien que quiera pasar a este lugar. Y si el Espíritu de Dios, haga como Pedro. Señor, yo te voy a buscar en el mar. Y Pedro fue y buscó al maestro allá y se lo trajo para la barca. Y le dijo, Señor, necesitamos que tú estés en la barca. Y présteme atención un momento. Présteme atención un momento, aún los que están aquí en el altar. Présteme atención un momento para que luego ministremos bien. Présteme atención un momento los que están aquí en el altar. Mire lo que dice Mateo ya cuando Jesús sube en la barca. Dice así, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias a toda aquella tierra. Entonces el verso 33, mire lo que dice así, desde el 32. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, no antes, como le estaba diciendo. Mira el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿cómo dice? Vinieron, pero si ellos eran hebreos. El hebreo tiene un mandamiento que dice, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Cómo se escribe aquí que adoraron? ¿A quién estaban adorando? Cuando Jesús se vuelve a la barca, simboliza la semana número 70, cuando el Señor se vuelve al pueblo de Israel y se para allá en el monte de los 2 olivos. Y cuando le ven las heridas, le preguntan, ¿y esas heridas qué te pasó? Y él le dice, y él le responderá, esas me lo hicieron en casa de mis amigos. Y dice la profecía que cuando ellos vean que el que crucificaron es el Mesías, dice que los judíos, todos los que quedaron en la barca montados, adorarán, reconociendo que Jesús el Mesías es Dios. Yo te voy a dar una palabra profética. Ojalá alguien tenga la fe para creerla. Sé que hay muchos que dudan. Te voy a dar una palabra inspirada por la palabra de Dios. Que tú te anticipes a tu milagro. Anticípate. Eso es la fe. Creer antes de que suceda. Amén. Esa es la fe. Creer antes que suceda. Entonces yo te voy a dar una palabra a ti. Antes que llegue la calma,
a tu barca, empieza tú a adorarlo. Ellos lo adoraron, los judíos lo van a adorar cuando vean que Él es el Mesías. Tú lo vas a adorar antes de verlo, porque la palabra dice: bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurado, 7 veces más feliz. Empecemos a adorar a Dios. Empieza a adorar a Dios. Adórale a Él. No ores, no ores, no ores. Ya Él está aquí, hermano. No ores, adórale.